pero en los tejidos blandos es la puerta al infierno o al éxito. Entonces, no solamente es como poner una placa, como poner un tornillo, sino cómo maneja los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque ustedes ven esta radiografía de un paciente que nos llega. La ve uno normal, dice, está tranquilo, señor, no tiene nada, se puede ir para la casa, pero cuando vemos pues los tejidos blandos probablemente ya vamos a tener más problemas, ¿cierto? Entonces, tejidos blandos, aquí no hay nada ortopédico, aquí no hay nada óseo por lo menos. Hay un problema severísimo de tejidos blandos, un accidente en moto en donde hay un degloving completo del pie. Otro caso, tenemos una fractura compleja, se ve un poquito ahí oscuro, pero es una fractura de acetábulo con una fractura inestable de pelvis, se le hace el manejo inicial, le hace un manejo extrainstitucional con esta osteosíntesis, no vamos a discutir la osteosíntesis, y lo remiten porque hay un pequeño problema de tejidos blandos. Entonces, tejidos blandos, ¿será que el problema aquí es la osteosíntesis? Porque lo remiten para cobertura por cirugía plástica, ¿cierto? Y es un hueso que está totalmente escleroso, está infectado. Este caso fue bastante complejo de manejar. ¿Qué pasó? Allá. Tuvimos que resecar toda la hemipelvis, quitando el material, porque pues, y es una paciente joven, una paciente de 30 y algo años. Tuvimos que manejarla con sistemas de presión negativa durante 3 meses hospitalizada, tratando de volver a recuperar ese espacio de esa lesión. Le hicimos un hemimplante de pelvis con titanio personalizado, con un reemplazo de cadera. Miren todo lo que conlleva un problema de tejidos blandos. Se infectó, tocó quitar todo esto, está haciendo feedback, ¿cierto? Sí. Tuvimos que quitar todo el implante personalizado, tuvimos que quitar todo el reemplazo de cadera, y aún pues hasta que se pudo medio controlar la infección, le pusimos un espaciador de cadera y la paciente fallece. Entonces, miren todo el problema que hemos tenido con un caso que era de tejidos blandos. Entonces vamos a hablar un poquito la relación entre trauma y lesión de tejidos blandos, vamos a hablar cómo define esto el manejo y el pronóstico del paciente, cómo uno puede saber si esos tejidos blandos son viables o no son viables, y cómo pues hay algunas técnicas reconocidas. Entonces, ¿qué es importante en los tejidos blandos? Los angiosomas. Los angiosomas es cómo se nutre el tejido blando. La nutrición del tejido blando proviene de unas arterias verticales, ¿cierto? Viene la arteria principal en la extremidad y de esa arteria se desprenden ramas que van llegando a través pues, de la red musculoesquelética que es esta, y pues son unas arterias pequeñas verticales, y cuando nosotros hacemos abordajes debemos incidir de manera vertical. Por eso esa que le dicen a uno no corte en bisel, sino corte verticales, para no lesionar los angiosomas y que no vayamos a tener problemas con la herida ni con los tejidos blandos. Eso es muy importante. La vasculatura muscular, los músculos pueden tener una arteria principal, 2 arterias principales y varias menores o una menor. Entonces, conociendo la anatomía de cada músculo, podemos saber, según el pedículo que tenga ese músculo, cómo podemos rotarlo, cómo no vamos a lesionar la vasculatura de ese músculo, que es muy importante. A veces hay un vaso dominante y otros secundarios, a veces hay 2 vasos dominantes y un secundario. Entonces, es importante manejar adecuadamente cada músculo de nuestros abordajes para no irlo a lesionar. La vasculatura ósea pues es clásica, ¿cierto? 2 tercios internos, 1 tercio externo. El tercio externo pues proviene del periósteo y los tercios internos provienen de la arteria nutricia. Esto es importante saberlo pues para conocer si tenemos una infección, por ejemplo, una osteomelitis solamente de la cortical, probablemente la parte medular está buena, entonces podemos pensar que esa vascularidad en ese hueso está mejor y podemos después manejarla de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de lesiones podemos tener en tejidos blandos? Entonces son los ejemplos: una punzante, simplemente pues una puñalada, un golpe, una lesión por arma punzante, un golpe, ¿cierto? El clásico en accidente de tránsito. Podemos tener traumas por torsión, podemos tener traumas por cizallamiento, que son los de Gloving, como el pie que mostré inicialmente. Es el clásico trauma por cizallamiento de los tejidos blandos, en donde se desprende la dermis del tejido profundo, por eso se necrosa la piel. Otro ejemplo es el Morel-Lavalier en la pelvis. También puede haber combinación de fuerzas, puede haber un trauma penetrante, contuso y que a la vez haga de Gloving. Cuando los traumas de alta energía pueden hacer estas cosas. Por aplastamiento,
Entonces en pie, en mano, en los pacientes que trabajan con máquinas es muy frecuente el aplastamiento, que pasa la llanta de un carro por encima del pie. Todo este tipo de traumas son traumas de altísima energía, sobre todo en tejidos blandos. Entonces tener presente eso, compartimentales. Y pues por temperatura, una quemadura. Las quemaduras también son traumas de tejidos blandos importantes. Entonces la contusión básicamente es un golpe, trauma directo en el tejido blando. Generalmente hay una zona central en donde está el trauma severo, que es el que uno ve inicialmente cuando hace, por ejemplo, el debridamiento de una fractura abierta, pero alrededor de él va a haber unos traumas que uno no está viendo inicialmente. Por eso es importante también evaluar los tejidos blandos a medida que va pasando el tiempo, porque el trauma inicial no siempre va a representar el trauma real, y eso pasa con alguna frecuencia. Heridas por arma de fuego, entonces este es un capítulo totalmente diferente. Los proyectiles tienen un tipo de trauma diferente. Ellos cuando entran hacen un trauma cavitario, esto es un trauma por expansión. Ellos tienen un trauma termal o por temperatura y un trauma por cavitación. Entonces cuando entran pues hay unos proyectiles que se giran dentro de los tejidos blandos y hacen como una especie de ventilador o de torbellino, y eso causa lesiones por cavitaciones importantes dentro del tejido blando. Las lesiones cizallantes, entonces es cuando se desprende la dermis del tejido profundo, del tejido celular subcutáneo, y el clásico es el Moriel-Lavalier. Y miren este video cómo se ve ahí, es un trauma de tejidos blandos, y pues esto está totalmente disecado de los planos profundos, y pues es sangre que se acumula en ese sitio. Esto tiene que ser drenado, esto es quirúrgico. Los Moriel-Lavalier son quirúrgicos. ¿Por qué? Porque si yo no saco de toda esa colección que hay ahí y dejo eso ahí, ¿qué va a pasar? Esa piel se va a necrosar y vamos a tener problemas a futuro de colgajos gigantes. O el de globin abierto, como este trauma en accidente de tránsito, en donde pues también perdimos toda la piel desde arriba hasta abajo. Entonces, y esta paciente tiene unas fracturas sencillas en la rodilla. Realmente el problema de ella fue de globin. Entonces es muy importante los tejidos blandos. No nos fijemos solamente en la parte ósea. Las ampollas, siempre que tengamos una ampolla en una fractura, ojo, eso quiere decir que es un trauma de alta energía, así estemos viendo solo un trazo simple, ¿sí? Pero si tenemos ampollas, ¿qué quiere decir? Esos tejidos blandos sufrieron de una manera importante, por eso se forman las ampollas. Eso es un trauma por cizallamiento, entonces se acumula líquido inflamatorio, puede ser inflamatorio o hemático, cualquiera de las dos, y pues si es hemático hay mayor probabilidad de infección si nosotros abordamos con ampollas. Eso pasa mucho en tobillo, el típico trauma de tobillo que presenta flictenas, y pues no les paran muchas bolas, hacemos incisiones sobre las flictenas, tenemos una probabilidad de infección del 47%. Entonces hay que tener presente eso en nuestros casos de lesiones de tejidos blandos. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta es la fisiopatología que ocurre en una lesión por tejidos blandos, pero podemos llegar a esto, a necrosis de tejidos blandos. A eso es a lo que no queremos llegar, ¿cierto? Lo ideal es llegar a todos los pasos previos a que se nos muera el tejido blando. Porque cuando tenemos muerte de tejidos blandos, ¿qué tenemos que hacer? Colgados. Y se nos complican las cosas. Si tenemos un compartimental, el compartimental es un tipo de lesión de tejido blando. ¿Por qué? Pues tenemos una presión aumentada del compartimento, pero podemos tener una necrosis muscular o neurológica. Entonces, hace parte de las lesiones de los tejidos blandos. Una respuesta importante puede causar cualquier tipo de trauma. Hemos tenido casos en donde los pacientes tienen fracturas simples, pero por su trauma general y su trauma de tejidos blandos hacen una respuesta inflamatoria sistémica severísima. Entonces, tenemos que tener presente eso, rhabdomiolisis. Las pacientes que cuando hacen rhabdomiolisis severas por traumas musculares hacen insuficiencia renal, y esas insuficiencias renales de los rhabdomiolisis son muy refractarias. Entonces no despreciarlo. En clasificación, pues está la clasificación de fracturas abiertas, muy conocida, Agustilo Anderson, pues no voy a detenerme mucho en eso. Hay una clasificación AO, y a pesar de que somos AO, es una clasificación que no es muy práctica. Realmente tiene 5 partes, esto no se lo aprende nadie, ahí está la aplicación en los celulares, si la quieren utilizar, ahí está. Es muy descriptiva, habla muy bien de cada una de las lesiones de tejidos blandos, pero es demasiado amplia.
Entonces probablemente no es tan práctica, sirve mucho en la parte de investigación, para describir lesiones ya cuando estamos haciendo artículos o publicaciones, para eso es muy útil. Pero en la parte de la urgencia, porque miren, describe la lesión neurovascular, describe el músculo, describe el hueso. Entonces una clasificación muy completa, la traigo para nombrarla y esto. Esta probablemente es una de las diapositivas más importantes, y es que cuando tenemos una lesión de tejidos blandos tenemos que pensar en la escalera de reconstrucción. ¿Qué es la escalera de reconstrucción? Esto es como la manera de tratar de solventar los problemas que tengamos de tejidos blandos. Entonces, podemos tener un cierre por primera intención, que es nuestra sutura común y corriente cuando hacemos el abordaje y después suturamos. Esa es la primera intención, normal. Segunda intención, por ejemplo, una disencia de la herida del abordaje y decimos, no, listo, no hay que pasarlo, vamos a dejar que esa cierre sola. Pero ya no es el cierre primario, sino por segunda intención. Cierres diferidos primarios es cuando preparamos una herida para cerrarla definitivamente después. Entonces ahí ya empezamos a complicar un poquito la cosa, pero aquí todavía no hay defectos de cobertura. De aquí para arriba empiezan los defectos de cobertura. Entonces empezamos como los más superficiales, injertos de piel, que hay espesor parcial, espesor completo. Después ya hay transferencias de tejidos, entonces tenemos que hacer colgajos musculares, ya cuando los defectos son más grandes, colgajos tipo gemelo, sóleo, sural reverso, pero ahorita hablamos un poquito de eso, y el injerto libre, que es como el top de cobertura, que es transferir un músculo con arteria y con vena. Entonces, por técnica microvascular. Esta es la escalera y pues uno tiene que empezar de lo más sencillo a lo más complejo según nuestro paciente, según lo que necesitemos. Entonces, ¿qué es importante en la técnica quirúrgica para el manejo de los tejidos blandos? Que la incisión no representa los tejidos blandos. ¿A qué voy con eso? La lesión de tejidos blandos. Ahorita hay mucha cirugía mínimamente invasiva, ¿cierto? Entonces, que entre nuestra incisión sea más pequeña, mejor. Entonces, si es de 2 centímetros y por ahí metemos la placa, es que somos unos berracos, ¿sí? Pero a veces una incisión demasiado pequeña causamos más lesión de tejidos blandos, ¿sí? Sube el ego del cirujano, pero puede lesionar los tejidos blandos. Entonces, es importante que esa incisión no siempre está, entre más pequeña no siempre está correlacionada con menos lesión. La lesión es la que uno causa poniendo el implante, haciendo la reducción, no solamente la incisión. La técnica quirúrgica es importante, obviamente, que yo sea correcto con los tejidos blandos, no los manipule de una manera importante. Conservar esas unidades sanguíneas, lo que hablaba de los angiosomas al principio. Si nosotros, por eso es importante los planos internerviosos, los planos musculares, porque sabemos que entre esos planos no vamos a lesionar esos angiosomas, no vamos a lesionar nervios, no vamos a lesionar cosas, por eso es tan importante la anatomía. El tipo de sutura que vayamos a utilizar, aquí tengo un montón de ejemplos de tipos de sutura, desde la simple, puntos, hasta los de afrontamiento. Estos puntos cerca, lejos, son muy útiles cuando ya tenemos que tenemos que cerrar con tensión, algo de tensión los tejidos, y estos ayudan mucho porque no toda la tensión se va en un solo punto, sino en 2 puntos. Entonces, cada una de las suturas tiene particularidades importantes. Ya cuando tenemos que hacer cierres secundarios, podemos utilizar vessel loops con grapas para intentar cerrar en manera progresiva en varios procedimientos. Y pues los injertos libres de piel. Entonces, ya tengo un defecto, está cubierto con músculo, pero necesito ponerle piel. 2 tipos, el de espesor parcial y el de espesor completo. Este ya va cubriendo toda la dermis y esta es a través de la dermis. Entonces, dependiendo de qué tan profunda sea la lesión, yo voy a escoger cualquiera de los 2. Podemos hacer colgajos locales, colgajos de avance, rotacionales, transposicionales, eso depende de cada zona y de cada sección anatómica. Entonces, por ejemplo, en antebrazo podemos tener este tipo de colgajos, que son colgajos rotacionales, son locales porque ustedes ven que acá es fascio cutáneo y se toma el pedículo de la arteria radial. Entonces, nosotros podemos tener colgajos locales pediculados, que es esto, para cubrir defectos, o regionales. Esta es una extremidad inferior y estos son todos los colgajos que podemos hacer para cubrir según el tipo de defecto. Entonces, el gemelo, que lo utilizamos con alguna regularidad, que es rotar simplemente un gemelo para cubrir sobre todo el tercio proximal de la pierna. El sóleo, podemos dividirlo o rotarlo todo.
y cubrir el tercio medio de la pierna, que es lo que muestran en los dibujos. El lateral supramaleolar, que es este, se toma con el pedículo de la plantar lateral para cubrir defectos en la planta o en la cara lateral del pie. El sural reverso, que se toma de la parte posterior de la pantorrilla, se toma esta zona y este es el pedículo con la arteria y el nervio sural, y se rota para cubrir esta zona que está en verde. Y estos ya son un poquito más especializados, el plantar medial y demás. Entonces esto es un algoritmo en donde pues obviamente empezamos con el paciente, qué tan grave está, qué necesitamos hacerle, y todo esto es la escalera de manejo de tejidos blandos. ¿Tiene un compartimental o no? ¿Tiene una lesión vascular o no? ¿Necesita fasciotomías o no? ¿Tiene una fractura? Estabilizamos. ¿Necesita debridamiento? Ahorita vamos a hablar más tarde de cómo hacer un debridamiento. Entonces, en resumen, el estado de los tejidos blandos es importantísimo conocerlo en un paciente. Nunca los despreciemos, nunca los menospreciemos, porque podemos estar muy felices con nuestros resultados radiológicos y tener un infierno de tejidos blandos y se nos va a dañar todo nuestro proceso de rehabilitación. Hay que clasificar adecuadamente estos tipos de lesiones para saber cómo manejarlos. Hay que ser muy prudentes en esos tejidos blandos, sobre todo el que está recién hecho, el traumatizado agudo, ¿no? Entonces, tener presente eso, y un trauma severo de tejidos blandos nos puede matar a un paciente. Eso puede ocurrir. Entonces, pues nada, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Hay principios básicos asociados a las deformidades, a las consolidaciones viciosas, que básicamente es una filosofía en la cual lo que uno trata de hacer es restaurar las características, no necesariamente anatómicas, pero sí las características con relación a alineación y orientación de la extremidad afectada. Para uno poder básicamente hacer eso, pues hay que conocer primero los principios básicos relacionados a qué es una alineación y una orientación normal. Y a manera básicamente de refrescamiento, tenemos en la extremidad inferior líneas de orientación, que son líneas de orientación articular, y también tenemos ejes de cargas. Esas líneas de orientación articular, cuando convergen con los ejes de carga, es lo que forman las alineaciones y la orientación de las extremidades inferiores. Eso forman ángulos, como pueden ver en la imagen, que vamos a encontrar un ángulo femoral proximal, un ángulo femoral distal, medial, lateral, un ángulo tibial, medial proximal y un ángulo tibial distal lateral, y eso tiene unas mediciones. El objetivo de uno conocer esto no es simplemente un tema matemático, sino que cuando vamos a corregir una consolidación viciosa, el objetivo es este de nuevo: volver la articulación a esos parámetros de alineación que de manera fisiológica son normales. Pero para poder hacer eso tenemos que conocer básicamente qué es el CORA y cuál es su importancia. ¿Quién conoce el CORA aquí? ¿Quién sabe lo que es el CORA? Y más o menos, ¿para qué sirve eso? Perfecto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque con el CORA lo que vamos a hacer es
enderezar esto y colocarlo así. Se endereza. De las extremidades. Eso es parte del principio, pero también tenemos que saber cuántos cortes vamos a hacer, cuántos coras hay y sobre todo también en cuál dirección vamos a hacer los cortes para la corrección. Porque es una consolidación viciosa que, aunque la imagen que presenté de inicio es un plano coronal, pero tenemos un plano sagital y un plano transverso, que eso es lo que forma una deformidad multiapical, que todas las deformidades, todas, es muy difícil que sea unioapical o biapical. Por lo general tienen 3 deformidades en una. También tenemos que saber que en el caso de un hueso que está vivo, se deben realizar preguntas similares. ¿Cuál es la deformidad? ¿Dónde se encuentra la deformidad? ¿Cuál es su magnitud de la deformidad? ¿Dónde se hace la deformidad? Es importante corregirla, vale la pena corregirla. ¿Qué relación hay con la corrección y las secuelas a largo plazo? ¿Cómo debe hacerse y cómo se fijan básicamente esos extremos ya corregidos? Esto que ven aquí es una gráfica de Dror Paley, que básicamente es uno de los métodos que yo utilizo para corregir consolidaciones viciosas, y lo que me ayuda básicamente es a hacer angulaciones y medir en base a esa angulación qué tanto grado hay que corregir, y eso lo vamos a explicar más adelante. En el cálculo de Cora nos ayuda a responder estas preguntas, o sea, en base a ese Cora, a esa deformidad, ¿cuántos grados yo debo corregir para lograr que esa deformidad llegue a niveles fisiológicos y anatómicos, digamos que aceptables? Entonces, como bien dice la doctora, el Cora básicamente lo que nos va a ayudar a identificar el vértice de la deformidad. Toda deformidad tiene que tener un vértice, es una puntita hacia donde se dirige. Y hacia esa puntita es donde debemos de valorar hacia dónde vamos a corregir para lograr otra vez la corrección. A veces en la parte diaficiaria es bastante fácil, pero cuando ya se acerca más a la metáfisis, se hace un poquito más difícil, porque a materia geométrica, pues, son más complejas las estructuras, hay mucho más, digamos que estructuras de tejido óseo esponjoso que crea ciertas deformidades complejas. Entonces, partiendo de ahí, pues el Cora es simplemente eso, es un punto, es un eje de partida en el cual pues tomamos de referencia para realizar algún tipo de osteotomía cuando vamos a corregir una deformidad. Aquí tenemos básicamente lo que es un Cora. Aquí pueden ver una deformidad en un plano anteroposterior o coronal, donde vamos a ver que hay 3 tipos de Cora. Un Cora de apertura, que es el que está hacia el vértice, un Cora de cierre y un Cora neutro. ¿Qué quiere dejar dicho eso? ¿Conmigo está hablando? ¿Qué quiere haber dicho eso? Que en base hacia donde queramos corregir la deformidad es que vamos a utilizar el Cora. Si la deformidad multiapical tiene que hacerse la osteotomía hacia el cierre o hacia la apertura, eso me lo va a dar el Cora y en base a eso hacemos la corrección. Aquí podemos básicamente conocerlo. Los Coras básicamente de apertura son los que van hacia el vértice, los Coras de cierre son los que van del otro lado del vértice, y como comenté, el Cora neutro es que está en medio del hueso. Aquí pueden ver ejemplos de lo que es básicamente el Cora de cierre, cuando hacemos la osteotomía y cerramos, cuando hacemos el Cora de apertura, cuando hacemos la osteotomía y abrimos y dejamos un espacio, un gap. Y el Cora neutro, cuando hacemos una osteotomía parcial, donde solamente llegamos a la mitad del hueso y hacemos, puede ser un Cora neutro de cierre o de apertura. Pero ¿qué pasa? Hay veces que porque la consolidación viciosa es muy articular, o la consolidación viciosa tiene un alto riesgo de cuando yo hago la osteotomía no me consolide, entonces tengo que hacer una osteotomía un poquito retirado del Cora.
Entonces, aquí se añade otro factor. Muchas veces, si hacemos la osteotomía y no producimos este efecto de traslación, como pueden ver aquí, entonces se crean dos ejes. Esos dos ejes van a crear dos problemas graves. Que las articulaciones se sobrecarguen, y ustedes ven que hay pacientes que, bueno, se corrigen, se hace la osteotomía fuera del cora, queda con una pseudo deformidad a nivel de la estructura corregida, pero continúa con dolor, pero está alineado. Y cuando haces las mediciones de la alineación, te das cuenta de que las articulaciones entonces están mal orientadas. O sea, tú puedes corregir la alineación, pero muchas veces la orientación articular se ve afectada si no se hace la traslación. Aquí pueden ver un ejemplo de la traslación cuando tenemos coras neutros, cómo se hace. Aquí también podemos ver otro ejemplo de otra traslación que se hace. Eso es para que el eje mecánico y el eje anatómico se mantengan. Si hacemos la osteotomía y no trasladamos, cuando está fuera del cora o un poco alejado del cora, entonces vamos a tener dos alineaciones que van a hacer sintomatología al paciente, como en este caso, que se hace la osteotomía en la que pueden ver a su mano derecha y pueden notar como no se traslada, entonces se crean dos ejes de carga. Eso también afecta hasta cierto punto la consolidación, porque ustedes saben que por ley de Wolff, entonces una mala distribución de las cargas puede producir un retardo o una falta de consolidación. Entonces hay varias reglas con relación a las osteotomías, que es importante comentar aquí. Si la osteotomía se realiza en el cora, la alineación se consigue corrigiendo la angulación del ángulo alfa, como pueden ver ahí, sin traslación, o sea, al mismo nivel donde está la deformidad, donde está el cora, hacemos la osteotomía, la alineación se corrige sin ningún problema y no hay problema con orientación, no hay que trasladar. La corrección girará hacia el ACA, que es el ángulo de corrección de la angulación, eso quiere decir esas siglas, y las bisagras van a colocarse en ese eje. Por lo general, esto se utiliza mucho en fijación externa, en fijadores circulares, pero eso aplica de igual manera para osteosíntesis para fijación interna. Aquí tenemos la regla número 2, que si la osteotomía se realiza fuera del cora, la traslación es necesaria para lograr la alineación. El movimiento de corrección debe girar sobre el ángulo de corrección de la angulación y no a nivel de la osteotomía. Esto es importante porque el ángulo de corrección de la angulación es hacia dónde yo voy a trasladar mi estructura ósea para lograr la corrección. Si en dado caso de que se coloque un fijador externo, las bisagras van a estar a nivel del ángulo de corrección, a nivel del ángulo de corrección de la angulación perpendicular a la misma. Si la osteotomía se realiza fuera del cora y la corrección se hace en un eje que pasa por el mismo nivel de la osteotomía, se producirá una deformidad de traslación. Entonces aquí vamos a tener también dos ejes. Hay también condiciones especiales en las cuales vamos a tener coras multiapicales o en diferentes niveles, que son consolidaciones viciosas bien complejas, que requieren más de una osteotomía correspondiente al cora, que entonces ahí hay veces que creemos que debemos trasladar, que podemos hacer una sola osteotomía fuera de los dos coras y trasladamos, pero hay veces que es mejor simplemente hacer la osteotomía a nivel de los dos coras, aunque sean dos osteotomías, y entonces corregir sin necesidad de hacer traslación. Entonces ya la última regla número 3, que si la osteotomía se realiza en el cora resultante, en vez de los coras multiapicales, como le había comentado anteriormente, se logrará la alineación en el eje mecánico y la orientación, pero quedará una alteración en el eje anatómico. O sea, lo que le comenté, que iba a haber básicamente dos ejes diferentes y eso iba a alterar básicamente la sintomatología a nivel de las articulaciones. Esta alteración puede resultar un problema estético, pero no alterar el funcionamiento de la alineación. Esto es un ejemplo donde hay un cora a nivel articular, un varo a nivel de miembros inferiores y la osteotomía no podemos hacer a nivel articular. Si la hacemos muy proximal, me va a cambiar el eje a nivel del ángulo de Q, o sea, del ángulo del cuádriceps, y el tendón rotuliano se va a ver afectado en su mecánica.
entonces se hace una osteotomía por debajo de la inserción del tendón rotuliano, y entonces se logra una alineación con traslación, como pueden notar. Y esto es lo que explica las reglas del CORA. También están las osteotomías de cúpulas para corrección de consolidaciones viciosas. Por lo general se utiliza más en área metafisiaria, por el hecho de que es un stock óseo bastante importante. Yo particularmente no lo utilizo mucho por el tema de que debo de abrir. A mí me gusta más hacer la percutánea, las osteotomías, y eso ayuda más al proceso biológico de la consolidación, pero también es una opción viable, donde también se utiliza el CORA como osteotomías en cúpula en CORA de cierre, en CORA de apertura o en CORA neutral. Aquí pueden ver un ejemplo, cómo altera la mecánica del ángulo Q cuando se hace una osteotomía en cúpula supratuberositaria, y cómo afecta básicamente la mecánica del ángulo del cuádriceps y el tendón rotuliano, y cuando se hace infratuberositaria, cómo vemos la diferencia con relación a los ejes, y no varía el eje con relación al ángulo del cuádriceps. Un ejemplo, una paciente donde tiene una deformidad multiapical, donde pueden ver aquí el tipo de afección, como hacemos el test de alineación, donde vemos que nos da un CORA a nivel de fémur distal, nos da otro CORA a nivel de tibia proximal, y tenemos ahí una extremidad donde, si se fijan con relación a la otra, tiene buena alineación, porque una deformidad alineó la otra, pero sin embargo tiene una mala orientación a nivel de la articulación, que definitivamente esa articulación se va a dañar. Entonces se debe hacer la corrección. Entonces se le coloca un sistema de corrección con osteotomías, tanto supracondilia como infratuberositaria. Se hizo un pequeño alargamiento porque también tenía un poco de acortamiento, y entonces ya vemos el miembro igualmente alineado, pero ya sí bien orientado, y vemos cómo la alineación guarda una íntima relación con la orientación de las articulaciones, y esas articulaciones están salvas y vamos a prevenir algún tipo de afección. La orientación en los ejes de los planos, como le había comentado al inicio, que es básicamente la orientación de las articulaciones. También la gente que hace reemplazo utiliza mucho esto, utiliza la línea de orientación y los ejes mecánicos y anatómicos para calcular con relación a los implantes que van a utilizar a nivel de prótesis, caderas, rodillas y tobillo. Y también, como le comenté, está lo que es la buena alineación, pero la mala orientación, que a veces se colocan también prótesis a nivel de rodilla o cadera, donde no se orientan bien y usted la ven bien alineada, pero sin embargo se aflojan. Y deformidades así, de este tipo, donde vamos a tener básicamente deformidades multiapicales en diferentes niveles, donde básicamente tenemos que plantearnos los parámetros básicos. ¿Qué orientación tienen los planos? ¿Qué dirección apical tiene? ¿Qué magnitud tiene la deformidad? Y el nivel del CORA. Y en base a eso, pues, la orientación de los planos, tenemos que hay una deformidad angular en múltiples planos, en el plano coronal, en el plano sagital. En el plano coronal se valora con una radiografía anteroposterior, en el plano sagital con una radiografía lateral. Con eso, pues, se crea una deformidad biplanar en dos planos, y se valora también el eje rotacional, donde vamos a sacar un plano oblicuo para la corrección. Ese plano oblicuo, pues, nos va a ayudar básicamente a identificar la deformidad apical. Y tanto en el plano AP como lateral vamos a valorar lo que es el recurvatum, el latercurvatum, cómo se va de anteroposterior y de posterior anterior. Y en el plano coronal, pues, el varovalgo, donde vamos a ver cómo las alteraciones a nivel de las articulaciones se ven afectadas. Y esto me crea básicamente una radiografía anteroposterior y una lateral, un eje de coordenadas XY, que eso lo trasladamos a una metodología de valoración, el cual nos va a dar una dirección de la deformidad hacia dónde vamos a corregir y cuántos grados vamos a corregir en base a la medición que nos dé las imágenes radiográficas, que es lo que se conoce como el plano oblicuo. Eso se pasa a un eje
básicamente la radiografía anteroposterior, donde pueden ver aquí anterior, posterior, lateral y medial, y en base a esos ejes pues se mide en el plano frontal y en el sagital la angulación que tiene la deformidad. Y eso me va a dar diferentes planos de corrección anterolateral, anteromedial, posteromedial y posterolateral, ya sea derecha o izquierda. Entonces, existen varios métodos para uno hacer esto. El que yo utilizo principalmente es el de Dr. Paley, pero también está el monograma de Barb y Brefus de 1989, las tablas de Ilizarov, que también son bastante importantes. Y son básicamente cálculos que se hacen. Paley de 1992 lo hizo más sencillo. Lo que lo hizo fue que hizo una radiografía apilateral, midió eje anatómico, midió la angulación que tenía y en base a eso creó un eje, como pueden ver aquí. Y lazó su línea articular, tanto en tobillo como en rodilla. Trazó las líneas de los ejes en el plano anteroposterior, midió sus ángulos a nivel de las articulaciones y midió su ángulo de deformidad en el plano AP, le dio 28 grados. En el plano lateral hizo lo mismo y le dio 30 grados de angulación. Entonces tenemos en el plano anteroposterior 28 grados, en el plano lateral 30 grados. Entonces él trasladó esa angulación de grados a milímetros para poderlo hacer en un eje X y Y en el plano cartesiano. Y me creó esta gráfica que ven aquí, que es una gráfica clásica que todo el mundo que fue a la escuela lo vio, ese asunto de geometría. Y como pueden ver aquí, AP, anterior, posterior, abajo, medial a su izquierda y lateral a su derecha. Y entonces simplemente trasladó lo que midió, 28 grados en el plano anteroposterior y 30 grados en el plano lateral. Y entonces eso le dio un eje en el plano cartesiano. Y lo que vamos a utilizar en esta deformidad es una traslación de 45 milímetros para corregir la deformidad. ¿Se entendió? Con eso, lo que hacemos a materia de consolidaciones viciosas es simplemente volver a las características normales de los ejes de alineación y orientación a nivel de las extremidades. Entonces, esto me dice, básicamente, que de donde está el ápex de la deformidad, o sea, el cora, de ahí hacia donde voy a corregir, tengo que dar 45 grados de traslación. Y entonces esa línea que ven rosadita ahí, que se acaba de poner, es en base a los sistemas de corrección de fijación externa, donde me quiere haber dicho que las bisagras van a ir en dirección hacia donde están apuntando los orificios, la línea moradita esta. Entonces, con eso yo hago la osteotomía, coloco mis bisagras y simplemente traslado los 45 grados y ya tengo la corrección resuelta. Nivel del cora, bueno, puede ser diafisiario, metafisiario, justarticular, deformidades intraarticulares, como esta que pueden ver aquí. Aquí se ve el grado de corrección, cómo se logra. Eso fue simplemente un clavo centromedular haciendo las osteotomías. Y básicamente era lo que le quería mostrar con relación a principios básicos de lo que son la corrección de las consolidaciones viciosas. Es importante que nos llevemos para la casa que eso estaba básicamente normal a nivel de alineación y orientación, y sabemos cuáles son esos parámetros numéricos de cuánto mide la orientación de la articulación, cuánto mide el ángulo femoral proximal, tibial proximal, femoral distal, y es simplemente restaurar a esos parámetros normales lo más exactamente posible para que el paciente vuelva otra vez a sus actividades normales. Señores, muchas gracias.